Bien, amigos, como anunciamos, estamos con Marisol Pérez Tello, congresista de Alianza por el Gran Cambio. Marisol, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Me encontraste así un poquito alterado, pero quiero que me cuentes, por favor, para tocar temas bonitos. Primero, ¿dónde has estado de viaje? Me enseñabas unas fotos lindas que has estado caminando por el norte del país, frontera con Ecuador. Cuéntanos. Sí, te contaba que estaba haciendo un tema de representación y difusión de la ley de consulta previa en Supayaco, que es una comunidad indígena que queda a 5 horas de Jaén y que tiene una serie de dificultades que tenía que ver para poder solucionar. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de Juntos. Una señora indígena que tiene que caminar durante 3 horas para llegar a Naranjos en una selva complicada y luego tomar un carro si es que lo encuentra para trasladarse hasta Jaén en una carretera que ni siquiera es afirmada, para cobrar 100 soles, gastando para llegar a eso más o menos 80. Eso no lo entiendes si no estás en el lugar. Entonces me parece que es importante poder llegar a estas zonas a donde normalmente no se llega, no solo por la experiencia maravillosa de ver tu país y de ver lo grande que es y todo lo que puedes hacer, sino porque puedes solucionar problemas muy concretos y ayudar a gestionar que se mejore la ¿Cuál es, por ejemplo, en esta comunidad, cuánta gente vivía, por ejemplo? 1000 personas. Es una comunidad que tiene caseríos, son dueños... ¿No hay luz, no hay electricidad? No hay luz, no hay agua. Agua sí, la puso en el gobierno de Fujimori, yo creo que hay que reconocer lo que se hizo bien. Es el único presidente que ha llegado. Se está haciendo una carretera y no tienen agua, no tienen luz, tienen enfermos que no pueden trasladar y la mayor parte de veces mueren en la comunidad porque no hay forma de sacarlos de la comunidad. Se podrían utilizar esos helicópteros que se van a usar ahora por el viaje a Ica, por ejemplo. Entonces eso es muy duro, ¿no? Es muy duro porque tú ves que el Estado no llega, que el Estado no tiene presencia. Ellos son frontera con Ecuador. Muchos combatieron en el conflicto con Ecuador y combatieron con aguarunas, que son hermanos de la misma etnia. Entonces comparan la situación como viven sus hermanos ecuatorianos y como viven ellos, y hay diferencias. ¿Viven mejor al otro lado de la frontera? Sin duda. Sin duda. ¿Por qué? ¿El Estado están más cerca a ciudades o el Estado tiene más presencia en esa zona? El Estado ha llegado más, ha llegado con carreteras que les abren, pues, por ejemplo, la posibilidad de que lleguen productos. La base de su alimentación es la yuca y es el arroz y el pez, el pescado, que por supuesto se ve afectado si es que hay una minería informal que podría dañar ese consumo y con eso daña su alimento vital. Entonces, tienen, por ejemplo, venden café, hacen un café espectacular, pero hay tantos intermediarios que finalmente terminan recibiendo muy poco dinero cuando podrían exportar café si es que nosotros lográramos como Estado llegar a calificarlos, a prepararlos. Entonces creo que hay mucho que hacer y que nosotros desde el Congreso podemos hacer. ¿Y cuáles son esas expectativas de esta gente, por ejemplo, respecto a los programas sociales que se viene y respecto a la ley de consulta previa? ¿Ellos estaban enterados que ya se había aprobado? Sí. ¿Cómo piensan aplicarlo? ¿Cómo se iba a implementar? ¿Cuáles son esas expectativas? Tienen muchas expectativas. Lo importante para ellos es proteger el medio ambiente. Hay sí un rechazo inicial a proyectos de inversión. Su experiencia no ha sido buena. Eso se revierte, por supuesto, con una inversión seria, responsable, respetuosa de su manera de entender la vida, que además es una manera que debiéramos de compartir. Ellos se preocupan por 2 cosas. Seguridad alimentaria, que es una preocupación del siglo XXI para los mestizos, como nos llaman, o los occidentales, y que ellos la han tenido toda su vida. Es cómo hago para que los alimentos dentro de 10 años no desaparezcan. Una cosa tan elemental básica, de la cual nos preocupamos nosotros hoy. Y se han preocupado ellos toda su vida. Y el segundo tema es respetar el medio ambiente. ¿Cómo vivo en armonía con el medio ambiente, que es el que me provee alimentos, sustento? Yo creo que son 2 temas que en Occidente están, si tú quieres, de moda o discutiéndose en los últimos 10 años y que son parte de su tradición cultural. Y si yo te pregunto a ti, de acuerdo al tiempo que pasaste con ellos, ¿cuál es su concepto de desarrollo? ¿Qué entienden por desarrollo? ¿Que les llegue una carretera, que tengan internet? No creo pues que quieran vestir Prada o no sé qué cosa, ¿no? Esa cosa que ve el mundo occidental que le convierte en necesidades, deseos en necesidades. ¿Qué es el desarrollo para ellos? Salud. ¿Qué quieren? Salud. Hay un problema grave en el tema de medicinas. La serumista o la persona que está ahí tiene limitaciones logísticas serias. Hay una persona que se está muriendo, ha bajado 32 kilos en un año y no hay forma de sacarlo de su payacu para llevarlo a atender a la posta. Cuando llegan no entienden el CIS, se les hace una complicación muy grande porque además no tienen dinero para pagar un hotel, con lo cual las probabilidades de que sobrevivan a una enfermedad no conocida por ellos, por ejemplo la diabetes, que es lo que tiene ese señor, son muy altas, ¿no? Entonces todo esto requiere acciones del Estado muy concretas, ¿no? Que se pueda llegar a los lugares olvidados del país, ignorados por el país y que son maravillosos y que nos ofrecen. Podría haber una explotación turística, por supuesto, sostenible, importantísima, y yo no he visto paisajes
tan hermosos como esos en muchos años. Y creo que son experiencias que tenemos que tener. Yo las he tenido siempre, pero digamos, nunca había llegado con la posibilidad de resolver problemas. Siempre había llegado a compartir sus problemas mirar, a ver, claro, y a frustrarme con la imposibilidad de solucionarlos. Entonces, poder llegar hoy con la posibilidad de enviar una carta a la ministra y decirle, atendamos este caso, creo que para mí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Muy grande. Congresista, me parece que usted ha hecho lo que ahora el Congreso quiere hacer de manera descentralizada y con los 130 congresistas, llegar más al pueblo, que el pueblo sienta a sus congresistas de cerca. ¿Esa debería ser la manera o cree usted también que estas sesiones descentralizadas van a ser buenas? ¿Se debería hacer una primera experimental en Ica? Mira, yo estoy de acuerdo con el fondo. Creo que algunos de nosotros, y esto es un ejemplo, no creo que sea la única, creo que muchos congresistas lo hacen, y me parece justo decirlo, sí han entendido que la representación supone no que te vayan a buscar, sino ir a buscarlos tú, que te sale menos costoso y que es más justo, porque finalmente así fuiste a buscarlos para pedirles votos. Entonces anda ahora a escuchar sus demandas y canalízalas. Todos sabemos que los congresistas no tenemos gasto público, pero sí tenemos acceso a ver que en el Ministerio de Transporte si hay proyección de carreteras o no, a ver en el Ministerio de Salud si es que podemos corregir un problema de defensoría o no. Y tienes una presión también que puedes hacer, ¿verdad? Una carta. Por supuesto, si se van a asignar plazas ordinarias en educación o no, todo eso lo puedes hacer desde el Congreso. Creo que lo de Ica es importante, creo que institucionaliza la representación, que genera a nivel de una región un movimiento importante. Creo que la gran crítica es los costos. Yo lo que habría hecho es citarlos y decirles, bueno, señores, tenemos pleno el viernes a las 8 de la mañana en el auditorio de la Universidad Nacional de Ica. Se acabó, llega como puedas. Ándate en tu Soyuz, ándate en tu carro. Pero yo creo que el exceso logístico... Pueden hacer un pool ahí, por ejemplo, se van 5 congresistas, muy divertido. Sobre todo porque es Ica, que nadie se va a Ica en avión. Sí. Si me dijeras Piura o Tumbes, bueno, hay un tema operativo que hay que valorar, ¿no? O sea, ya te digo, yo he venido 16 horas de Jaén manejando, es complicado. Uno queda medio chancado. Así van viendo la realidad en el camino de Lima a Ica. Sí, y puedes de verdad, y aunque parezca increíble, puedes ir solucionando problemas que se presentan todos los días para quien hace esa ruta normalmente. Temas de seguridad, por ejemplo, temas de mecanismos de pases de carros, en el cual tú no puedes pasar de una carretera a otra solamente de 12 a 1 o de 3 a 4, lo cual complica el mercado, complica el traslado de alimentos. Eso hay que ahora que lo pienso bien, es un problema. No voy a hacer que los algodoneros hagan la huelga en Chincha justo cuando... Por ejemplo. Y les ponen ahí, les bloquean la carretera y no llegan a Ica. Por ejemplo. Pero los algodoneros también podrían bloquear el aeropuerto. Sí. O sea, en realidad, creo que todo el mundo quiere esto. Creo que la negativa de la ciudadanía y la mía propia no es por el fondo. Estoy de acuerdo con la lógica de Daniela Huataz, me parece saludable que el Congreso llegue a los lugares más alejados del país. Pero es cierto que no representa un gasto extra, es decir, se van a gastar sí 200.000 soles, pero no representa un gasto extra de plata que ya había sido cuantificada, por así decirlo, para los congresistas. Pero yo creo que no es la forma igual. Si puedes ahorrarla, ahórrala. O sea, no importa si se va a gastar más o si la plata o te la donan. Creo que la percepción de la ciudadanía, primero que no somos criaturas. A mí no me tienes que decir dónde voy a dormir, yo duermo donde me da la gana. Perdona por la forma, pero... Y si quiero ahorrar dinero para poder volverme a ir a Supayaco, entonces dormiré en un hotel más modesto. O si quiero comer en un lugar o en un comedor popular con algunas amigas donde ya comí antes, entonces iré a ese lugar. No me digas dónde tengo que comer ni dónde tengo que dormir. Dime qué tengo que hacer como congresista para cumplir mi función. Un pleno y visitar 3 provincias. Ya está. ¿Cómo voy? ¿De dónde saco el dinero? Eso es otro tema. Ahora, ¿Y cuáles son las metas? Pero creo que hay que ir al fondo, hay que rescatar el fondo. Creo que es importante. Me parece, sí. Creo que es importante lo que se está haciendo, creo que esto es un piloto. Me parece que por lo poco que conozco a Daniela Huataz se lo va a replantear, porque no se trata de que empecemos esto con una negativa de la población, ese no es el objetivo. Bueno, aquí hicimos la pregunta y habían de los dos lados. Creo yo que amerita hacer el intento, ¿verdad? Si es que efectivamente funciona. Yo le preguntaría, ¿cuál sería... ¿Qué tendríamos que ver para que los congresistas digan, y la población también, funcionó? ¿Cuáles serían las metas que esperarían alcanzar para decir que esta sesión descentralizada ha funcionado? Yo creo que es el trabajo de representación de los que estamos viendo. Yo creo que eso es muy importante, la capacidad de escuchar. Por eso nos dieron 2 oídos y una boca, ¿no? Para hablar menos y escuchar más. Hoy, escuchar un poco qué está pasando, verificar, por ejemplo, las denuncias que hubieron de ustedes, de la prensa, respecto a la inauguración de algunos hospitales sin contenido. Bueno, ¿cómo están? Vamos a verlos. Ya no me lo cuentes, no veo la inauguración. Voy al hospital, camino, verifico que las instalaciones funcionen,
voy a los colegios que se licitaron para ver si las licitaciones se ajustaron a lo que se estipulaba en las bases. Hay un problema en una minera en este momento con personal que, si bien es cierto es privada, podría tener demandas a nivel del Ministerio de Trabajo, las escucho, canalizo. A veces lo que la población quiere es simplemente ser escuchada. Y luego algunas cosas se podrán hacer y otras no, y luego rindo cuentas. Entonces reporto, me voy a Sunampe, por ejemplo, y donde descubro que fruto del terremoto hay todavía algunas instalaciones que están en Chincha que no se han logrado implementar, por ejemplo, la posta médica. Entonces voy a una gestión ante el Ministerio de Salud y reporto a Sunampe, entonces le reporto al alcalde y le pido al alcalde que reporte a los pobladores. Tal cual. Ahí está claro. Y hay expectativas, Zenica. Ayer hablábamos con nuestro corresponsal y nos contaba que la gente está esperándolo. Porque es la primera vez que existe la posibilidad de que tú institucionalmente hagas algo que debieras haber hecho siempre. Pero claro, por más esfuerzo que, por ejemplo, haga yo o que hagamos los 130, recorrer el país, no hay manera de llegar a todos lados. Esta sí puede ser una forma de que en una fecha, durante 25 meses o durante 2 años, podamos llegar a cada región. Bajemos los costos al mínimo para que no se ofenda. Por ejemplo, el poblador de Supayacu que necesitaría ese helicóptero para ser trasladado a un hospital en Lima y no morir. Y así como ese ejemplo, podríamos conocer miles de ejemplos de lugares de nuestro país que requerirían ese apoyo logístico para salvar su vida. Entonces, si nosotros enfrentamos eso con esta lógica, la lógica de la mesa directiva, vamos a escuchar, con la lógica de vamos a escuchar lo más barato posible, entonces creo que todos vamos a lograr los objetivos. Congresista, cambiando un poco de tema, Sí. el primer mes de gobierno del señor Humala, el discurso del señor Salomón Lerner, ¿qué fue lo bueno que ha encontrado hasta ahora y cuáles son las cosas que faltan, que le quedan dudas? Porque es un momento todavía, ¿verdad?, de planeamientos y qué sé yo. Sí. La rendición de cuentas en los 6 meses me parece saludable. Eso es bueno, ¿no? Si esto estuviera sumado con transparencia mensual, sería mejor. O sea, me parece bien que se rindan cuentas a los 6 meses, pero en 6 meses se puede levantar el país y no mira todos los expedientes que se han llevado y de los cuales somos testigos Ahora hoy en estamos todas viendo las eso, denuncias ¿no? de la prensa. Antes de seguir con el tema rapidita, ¿cree que esto amerita que se cree esa comisión especial en el Congreso para investigar al gobierno anterior? No al gobierno, los hechos puntuales del gobierno que son materia de investigación. Bueno, por quizás es ejemplo, una cuestión de la forma como se dice, ¿no? Sí, Pero es, sí, perfecto. sin duda. Este hecho se tiene que investigar de todas maneras. De perfecto. Este y cualquier hecho. Entonces, que se cree una Comiso de comisión. corrupción. Alianza por el Gran Cambio apoyaría esa... ¿Qué tiene que? Perfecto. Tiene que plantearse una comisión y si no lo hace... especial, ¿verdad? No la de Ahora, fiscalización. lo puede hacer fiscalización. Veamos cuál es fiscalización tiene ese rol. Si tú comienzas a crear comisiones por cada uno de los hechos que se descubren, entonces fiscalización no sirve para nada. O sea, habría que ver si es que me parece que este hecho es repudiable y que lo que ha dicho el Contralor también es un hecho que cuestiona, pero ya lo está haciendo Contraloría. ¿Qué apoyo necesita para que eso que Contraloría ha descubierto se convierta o se formalice en una denuncia y se judicialice? Perfecto. O sea, no hay que duplicar esfuerzos. Hay tanto que hacer que lo que menos debemos hacer es hacer dos cosas, dos entes lo mismo. Perfecto. Va entonces, rendición de cuentas. Volvimos a la primera pregunta. Rendición de cuentas a los 6 meses me parece saludable, positivo, es una buena práctica. Súmale transparencia, que no se ve, que es un tema de decidirlo. Es una página web con tu agenda del día, dónde estás, con quién te vas a entrevistar, sobre todo los funcionarios públicos que tienen acceso a toma de decisiones. Eso me parece importante. Y los gastos, por supuesto, los portales de transparencia de cada uno de los ministerios que no estaban actualizados en las últimas semanas. Espero que eso sea un tema simplemente de cambio de gobierno y que eso se solucione para que podamos acompañar los 6 meses y podamos seguir efectivamente qué pasa. El 0051, por ejemplo, el decreto de urgencia que se ha publicado el sábado, pésima señal, que es un decreto de urgencia que elimina los topes para los funcionarios públicos. ¿Por qué se hace? ¿En el fondo o en la forma? No, en la forma. En la forma. En la forma. Yo entiendo que hay funcionarios en la gestión privada, un gerente de una empresa grande que puede ganar 30.000 o 40.000 soles, que me parece un súper sueldo y que lo merece porque puede solucionar los problemas y significarle al país 100 millones de dólares o 500.000 y ahora, no va a irse al sector público. Pero la forma, la forma es absurda porque vamos a volver a la época de Fujimori que gobernaba por decreto de urgencia. Bueno, también el gobierno de Alan García, decretos de urgencia. Eso ya era un escándalo. Entonces vamos a los decretos legislativos que se hicieron en el gobierno del TLC famoso, ¿no? Entonces vamos a respetar la ley. Ok, pero más allá de la forma que obviamente están ahí ustedes para hacerlo corregir, le corrigieron, le enmendaron la plana al señor Abugataz cuando quiso meter esto de consulta previa al inicio. Esas cosas se pueden. En el fondo, digamos, la visión que ha planteado para el Perú el señor Lerner es compartida por su bancada. Sí, yo te digo, yo solucionaría el problema de la transparencia, que eso es un tema más de gesto político que de discurso, el tema de la transparencia y el tema de la libertad de expresión. Tal cual.
Que me parece que son dos cosas que suponen actitud, no solo discurso. Luego el tema de los costos, que también los están analizando. Me parece muy saludable que los ministros estén yendo a cada una de las comisiones a aclarar los temas. Ayer estuvo el ministro de Justicia, Correcto. por ejemplo, con nosotros en Justicia y nos hizo una Estuvo Economía panorámica. también, sí. Y eso es importante, Correcto. porque se va desarrollando el tema. Yo tengo mucha expectativa en que el gobierno del señor Humala haga las cosas bien. Claro, nos va a complicar las cosas a los pepecistas, pero me parece que hay que pensar en el Perú. No hay que pensar en cómo me beneficio con un mal gobierno, sino en cómo nos beneficiamos todos los peruanos con un gobierno que haga las cosas que ha prometido. El hecho de haber aprobado la consulta previa, creo que el aplauso viene no solamente para el gobierno, sino también para el Congreso en sí, ¿no? Porque finalmente lo han aprobado ustedes. Pero eso de los 3.000 millones es el Ejecutivo. ¿Hay una palmadita? Sí, sin duda, sin duda. Yo los felicito porque es una buena negociación. Ahora, habría que felicitar a ambos, ¿no? A ambos lados. Sí, no, pero además no solo eso, ¿no? Ten en cuenta que las regalías, y eso hay que analizarlo, en 2 años se vencían los contratos de estabilidad y las regalías, desde mi perspectiva, eran un tributo más sólido que el que se está creando, porque no había que hacer ninguna modificación y porque se daba sobre la venta total y no sobre la utilidad. Yo creo que eso también ayudaba a la negociación. Y me parece bien, habrá que hacer el cálculo en 3 o 4 años de cómo se hubiera ganado más, si con regalías o con esta norma. Pero en cualquier caso es mucho más dinero del que se recibía, es una buena negociación que además ha sido paralela a la consulta previa, con lo cual se ve que no ha habido ningún condicionamiento, eso es saludable. Bueno. Entonces sí, yo creo que hay buenas señales. Perfecto. Y señales que hay que ir ajustando y una posición que tiene que ser firme, como por ejemplo en el tema del 0051, eso deberían de derogarlo desde el Ejecutivo, para que no tengamos que hacer control político desde el Congreso, ni tengamos que hacer una acción de inconstitucionalidad porque los plazos no nos dan. Además, creo que hay consenso en ese tema, así Sí, que hacer sí. la forma correcta, pues, ¿no? Sí, o sea, si quieren subir el sueldo a los funcionarios ejecutivos que tengan el perfil, hagámoslo, pero dentro de la ley y que la gente sepa por qué juegan a María Pedro, y no con estos decretos de urgencia publicados un sábado en un fin de semana largo, Sí. que no son una Complicado. buena señal. Congresista, el tema de la lucha contra el narcotráfico y la erradicación, mucho palo se le ha dado al señor Ricardo Soberón, pero yo le hacía la pregunta acá al experto Jaime Antezana, y la pregunta creo que también es válida. ¿Está clara la estrategia del gobierno que incluye erradicación o no? Es decir, le estamos dando al equivocado Soberón cuando el gobierno, que debería ser quien fija la política, no la tiene del todo clara. No, y yo no entiendo la posición de Ricardo, porque Ricardo siempre ha sido un hombre que ha defendido el eliminar la erradicación de cultivos. Entonces ahora tenerlo al otro lado, con un discurso que no es propio, llevando a cabo acciones políticas que no le son propias, no te permite analizar el conjunto. O sea, yo creo que uno tiene que hacer política en la línea de lo que piensa. Si tú a mí me contratas o me dices, ya Marisol, tú vas a ser primera ministra y tienes que hacer que el Estado subsidie todas las líneas aéreas. Ni hablar, ¿tú eres liberal? No puedo, Igual, no, claro. no soy liberal, soy de centro. Bueno, hay liberales de centro también. Soy de centro. Yo creo que en libertad y en justicia. Que no sacrifico ninguna de las dos. Pero no podría hacerlo, porque iría contra toda mi lógica y contra todo lo que yo creo. Creo que Ricardo está haciendo algo en lo que no cree y tratando de Pero sacarle la yo vuelta. te pregunto, si tú lo conoces, ¿tú crees que él habría aceptado ese puesto sabiendo que lo iban a hacer, obligar a hacer cosas en las cuales él no cree? ¿O por ahí el gobierno le dijo algo y él no sabe a qué atenerse? Porque hay un discurso hacia Para la afuera. prensa y hay un discurso hacia adentro con él. No sé, pero creo que con el narcotráfico no hay que jugar. ¿Ah? Esto no es como la prueba de si vamos o no vamos a Pero ir. es que por eso no parece Esto que es la un tiene tema, clara el gobierno. Yo creo que no la tiene clara. Y creo que no la tuvo clara cuando suspendió la erradicación de cultivos y luego por la presión la volvió a poner. O sea, yo no cambio de política hasta que no tenga una política estudiada, clara. Estamos mal con esta, pero estaríamos peor. Entonces, el narcotráfico es un tema que tiene relación con corrupción al más alto nivel, y estamos hablando de vida, ya no estamos hablando de robar, estamos hablando de matar, de desaparecer, que tiene relación con el terrorismo. Entonces, son cosas en las cuales no hay que ensayar. O sea, vamos a trabajar en serio y vamos a terminar con el narcotráfico. Más erradicación entonces. Absolutamente, más erradicación y más interdicción y firmeza. Firmeza absoluta. En el tema del narcotráfico no pueden haber dudas, ni medias tintas, ni posiciones políticas. Ahí hay que terminar con eso. Y fortalecer a nuestros agentes en el BRAE, y premiarlos, y protegerlos y cuidarlos. Pero las Fuerzas Armadas no deben participar en la lucha contra el narcotráfico, como ha planteado el congresista Tubino. Entonces, ¿quién? Habría que debatirlo entonces. Entonces, ¿quién? La policía. No está lista. No está lista Entonces porque... ustedes votarían a favor de eso, por lo menos tú. Mira, en el BRAE se ha puesto en evidencia, ¿no? Los policías tienen un entrenamiento de protección, proteger a la ciudadanía, también de defensa frente al ataque, pero esto es una guerra. O sea, con la guerra contra el narcotráfico estás peleando contra elementos armados, bien equipados, con dinero,
con compensaciones económicas que no tienen nuestros soldados. Lo que nuestros soldados tienen es amor por el Perú. Y eso hay que reconocerlo y premiarlo y agradecerlo. Y además el narcotráfico y el terrorismo están ahí juntitos. Absolutamente ligados, ¿no? Si el terrorismo era peligroso, el narcoterrorismo es mortal. Congresista, muchísimas gracias. Quería preguntarle sobre si va a tener tiempo también para reorganizar el PPC. Creo que usted y Alberto Bengolea son dos figuras importantes para esta reforma, pero lo dejaremos para la próxima vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bien, hacemos una pausa y volvemos.